La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania. Consideran al jefe del Kremlin como sospechoso de la deportación ilegal de criaturas desde las zonas ocupadas a su país. También pidió la detención de María Alexeyevna Lvova-Belova, comisionada para los derechos del niño del gobierno de Moscú el presidente ruso Vladimir Putin. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía Reuters. Atención editores, esta imagen fue proporcionada por un tercero/foto de archivo. La Corte Penal Internacional, CPI, emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por cometer crímenes de guerra debido a su participación en los secuestros de niños de Ucrania. El tribunal dijo en un comunicado que Putin es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población, niños, y del traslado ilegal de población, niños, de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. También emitió una orden el viernes para el arresto de María Alexeyevna Lvova-Belova, comisionada para los derechos del niño en la oficina del presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares. La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos. Seconds of 55 Seconds Volume 0%. Se le acusa de secuestrar niños de los territorios ocupados en Ucrania y trasladarlos ilegalmente a Rusia. El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita en Ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de una investigación prioritaria. El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa. Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal. Los expertos admitieron que era poco probable que Moscú entregue a los sospechosos al tribunal. Rusia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra de la Federación Rusa. El jueves, una investigación respaldada por la ONU citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad. La amplia investigación también encontró delitos cometidos contra ucranianos en territorio ruso, incluidos niños ucranianos deportados a quienes se les impidió reunirse con sus familias, un sistema de filtración destinado a señalar a Reino Unido. En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la Comisión de Investigación de la ONU concluye que las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra. Vladimir Putin firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores. Los investigadores también acusaron al gobierno ruso de haber cometido posibles crímenes contra la humanidad. La comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las Fuerzas Armadas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas y el recurso a la tortura por parte de las autoridades rusas podrían constituir crímenes contra la humanidad, apuntó, recomendando que se abran investigaciones adicionales. El grupo descubrió un esquema de detención ilegal generalizado en las zonas controladas por las Fuerzas Armadas rusas contra varias personas, incluyendo mujeres y niños. Las cifras del gobierno de Ucrania. El mes pasado Lesia Saburanna, diputada de Parlamento ucraniano, denunció que más de 16.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde que comenzó la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022. La parlamentaria aseguró que en este periodo otros 350 niños han sido dados por desaparecidos y se ha logrado localizar a un total de 9.510 menores que estaban ilocalizables desde que se inició el conflicto. Saburanna dijo que la cifra de menores deportados representa el 20% de los niños de Ucrania y señaló que al menos la mitad fueron separados de manera forzada de sus padres. Asimismo, la parlamentaria denunció que los pequeños son forzados a recibir mensajes de propaganda política rusa durante horas, con la intención de ideologizarlos en favor del Kremlin. Les cambian el nombre y les lavan el cerebro, dijo Saburanna. La propaganda es un gran problema para nosotros porque convencen a las personas de ir a Rusia pero después se les imposibilita volver porque les venden una realidad falsa y no les facilitan documentos, dijo la diputada.
Saburana dijo que la mayoría de los niños que son llevados a Rusia los separan de sus padres, a quienes les prometen documentación, pero una vez estando en el territorio ruso, la realidad es otra. Al menos al 50% de los niños les dan la ciudadanía rusa y les cambian el nombre, lo cual nos dificulta poder identificarlos después para devolverlos con sus padres, les aseguran que en Rusia van a estar mejor, les venden una realidad falsa y después son separados de sus padres por la fuerza, dijo la parlamentaria. La integrante del Parlamento aseguró que una vez que los niños son llevados a Rusia o a los territorios ocupados por el Kremlin, es muy difícil poder protegerlos porque no tienen acceso a esas zonas. Además denunció que esta práctica, la cual calificó del crimen humanitario, ha sido realizada por Rusia desde 2014 cuando invadió el territorio de Crimea. Aseguró que desde entonces, más de 40.000 niños han sido deportados al territorio ruso y a las zonas militarmente ocupadas. Daria Gerasimchuk, comisionada del presidente de Ucrania para los derechos del niño y la rehabilitación, aseguró a Infobae que la cifra oficial de niños que murieron en la guerra es de 461, pero no es la cifra final, que sabemos que será mayor, porque aún estamos en la búsqueda de muchos. Hay niños que aún no tenemos identificados. Por otro lado, el número de niños heridos hoy es de 927. Pero al mismo tiempo todos los niños del país están heridos psicológicamente de algún modo. Estamos hablando de 7 millones de niños. Todo lo que está sucediendo con los niños en esta guerra es un acto de genocidio contra nuestro pueblo. Ucrania. Gerasimchuk es la elegida por Zelensky para recuperar a los menores robados por Rusia. Asimismo, Mykola Kuleba, quien es el CEO de la Fundación Save Ucrania, aseguró que, por cada soldado ucranino asesinado, 7 niños son deportados a Rusia y los territorios ocupados. Denunció que el Kremlin quiere convertir a los niños ucranianos en rusos a la fuerza y que son forzados a aprender el idioma ruso y la historia de Rusia. Además dijo que son sometidos al engaño. Tratan de convencerlos de que Rusia es bueno para ellos, los engañan con que los van a entrenar jugando al fútbol y resulta que son campos, pero les impiden regresar a su país, los padres no puedes cruzar la frontera para rescatarlos, lo cual es un crimen, denunció Kuleba. El también ex defensor del pueblo dijo que los soldados les prometen a los chicos que, a los 17 años les darán apartamentos para vivir. Kuleba dijo que el 65% de los niños ucranianos aún viven en el país, pero el 20% están retenidos por la fuerza en Rusia y los territorios invadidos, mientras que el resto está regado por el mundo. Crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. Irpin, Bucha, Mariupol, Izium, Zaporizhia. Todas estas ciudades ucranianas, y más, se transformaron en tierra arrasada por las tropas de Vladimir Putin. Pero una vez que las fuerzas rusas se replegaron, los testimonios que ya circulaban por los medios de comunicación y las redes sociales se transformaron en pruebas del horror. Porque los sobrevivientes hablan, y los cadáveres también. Desde que los estados recurren a la guerra para solucionar sus conflictos, existen determinados comportamientos prohibidos, pero los crímenes de guerra como tal se establecieron en las convenciones de La Haya de 1899 y 1907. Paralelamente, desde 1864, los estados se preocupan por la protección de las víctimas de los conflictos armados. Las 4 convenciones de Ginebra de 1949 y los 2 protocolos adicionales de 1977, relativas al derecho internacional humanitario, se centran en la protección de las víctimas de los conflictos armados, entendidas como las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. Así, se entienden como crímenes de guerra las infracciones graves de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de los protocolos adicionales de 1977, así como las recogidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El gobierno de Volodymyr Zelensky, las potencias occidentales y los organismos de derechos humanos acusan a las tropas de Putin de haber cometido al menos 22 de los crímenes y violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados internacionales que aparecen en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las pruebas inocultables. En Bucha, los soldados de Putin usaron un campamento para niños como campo de concentración. No habían pasado 2 meses de la ocupación cuando los primeros vestigios del horror salieron a la luz. Los enviados de Infobae ingresaron a esos sótanos e informaron de los cuerpos torturados y de los cadáveres ejecutados con las manos atadas en las espaldas. Aya fue violada y torturada durante 10 días por soldados rusos en Izium.
Los hombres que la detuvieron buscaban información sobre su hijo, que trabaja para el Servicio de Seguridad Interna de Ucrania, el SBU, y sobre su propio trabajo en la compañía de gas de la región. Su esposo, que trabajaba en la misma empresa, también fue detenido y torturado en un sótano de una clínica acondicionado de manera improvisada como sala de castigo. Como el de Aya, se multiplican los testimonios. El 9 de marzo un brutal bombardeo voló la maternidad de Mariupol, otra de las ciudades más castigadas por Moscú. Una imagen recorrió el mundo y se transformó rápidamente en símbolo de la barbarie rusa, con la mirada perdida, blanca como un papel. Una mujer sostenía la panza casi a término de embarazo mientras 5 rescatistas la trasladaban en una camilla entre los escombros. Un hospital fue bombardeado y esa madre y su bebé no sobrevivieron. Los centros de salud son un blanco de ataque prohibido por definición, pero Rusia dañó o destruyó 927 instalaciones sanitarias desde que lanzó su ofensiva, y las regiones más afectadas por esos bombardeos fueron Kiev, Chernihiv, Donetsk, Mykolaiv y Kharkiv. Ataque en CDMX dejó policías muertos y decomiso de armas en la zona de Santa Fe. Esta madrugada inició una persecución en la zona limítrofe del Estado de México con el poniente de la Ciudad de México, lo que derivó en un ataque armado en contra de policías, confirmó el secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch. García Harfuch informó que derivado del ataque, 2 policías del Estado de México y otro más de la CDMX perdieron la vida, al tiempo que 7 personas fueron detenidas por estos hechos. Además, a los detenidos se les aseguró un arsenal de armas, entre ellas un par de fusiles de asalto, así como cartuchos útiles, de acuerdo con el funcionario de la CDMX. Policías mexiquenses ubicaron a los ahora detenidos en la carretera México-Toluca, donde iniciaron la agresión con armas de fuego contra los elementos de seguridad y trataron de huir dentro de la zona de la Ciudad de México, donde fueron interceptados en la Avenida Centenario por uniformados de los sectores de El Yaqui y Santa Fe. De acuerdo con Milenio, los presuntos criminales pertenecen a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, lamentó estos ataques, tan lamentables que sucedieron en los límites de Álvaro Obregón y Coajimalpa, y destacó la coordinación entre las policías locales. Como parte del operativo de seguridad, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX realizó sobrevuelos en la zona de Santa Fe. La balacera en CDMX empezó en el Edomex. Tras una denuncia, policías municipales de Tenango del Valle y San Antonio La Isla, en el Estado de México, acudieron a un domicilio ubicado en la calle Adolfo López Mateos, en la colonia Cuauhtémoc, del municipio de San Antonio La Isla, donde fueron localizadas 4 personas privadas de la libertad. Durante el operativo en este municipio, los elementos municipales fueron recibidos con disparos de arma de fuego, lo que dejó 2 policías sin vida y originó una persecución que se extendió hasta la Ciudad de México. Los presuntos criminales huyeron sobre la carretera federal México-Toluca hasta llegar a la alcaldía Álvaro Obregón, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México, empezaron a seguir a la camioneta color blanco en la que viajaban. Fue en la calle Atacameños, donde los criminales dispararon en contra de los policías capitalinos hasta que a la altura de la Avenida Centenario y el primer circuito Centenario, elementos de la Policía Bancaria e Industrial, PBI, de la SSC, dieron alcance al vehículo. Los 7 detenidos, así como las armas de fuego largas, cortas, cargadores, chalecos balísticos y demás asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso. Fuerte operativo de seguridad. Luego de la balacera, el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, informó que la mañana de este viernes se mantenía un fuerte dispositivo de seguridad en la zona de Santa Fe, con presencia de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y Policía Auxiliar de Coajimalpa. La vialidad de Francisco J. Serrano permaneció cerrada en las primeras horas de la mañana, en espera de los peritos. Habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México se vieron sorprendidos por la intensa movilización de policías tras un ataque armado en contra de elementos de seguridad en la zona de Santa Fe durante la madrugada del 17 de marzo. La balacera ocurrió alrededor de las 3:45 de la mañana de este viernes en la Avenida Centenario. Tras una llamada de auxilio, la corporación policial desplegó un fuerte operativo que incluyó un helicóptero que fue visto por vecinos del lugar.